Y ahora tenemos un hingo cainga arojoni koru ata atoy te mahani kuangaina y kohamata harepeu tupuna TV. La cultura también se fortalece cuando se crean espacios de aprendizaje y nuevas oportunidades para la comunidad. Bajo esta mirada, la Corporación Municipal de Arte y Cultura Rapa Nui y la Fundación Planetario Rapa Nui estableció un convenio de colaboración que permitirá desarrollar talleres y actividades abiertas para niños, niñas, jóvenes y adultos, incorporando áreas de astronomía, tecnología, innovación y bienestar cultural. Para ello, hoy nos acompañan Natalia Pacomio y Claudio Devia. Ellos son compañeros del Departamento de Cultura que se encargan del área de memoria y patrimonio. Natalia y Yorana Coe. Yorana, muchas gracias por esta invitación. Estamos felices de estar acá junto a nuestros compañeros y de poder contarles un poco cuál ha sido nuestro trabajo estos meses. Claudio. Yorana, Vaina, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Acércate un poquito más al micrófono, Claudio. Está como alejado de todos nosotros. Sí, hace frío, Claudio. Es que vengo llegando. Hace más frío. Acá parece que en el continente. Bueno, vamos a hablar un poquito más de lo que se trata este convenio que firmó la Corporación de Arte y Cultura junto a Planetario Rapa Nui. Y bueno, ¿cómo nace esta iniciativa, Nati, y cuál es su principal objetivo? Bueno, quiero destacar que desde la apertura de nuestra unidad, que es Archivo, Memoria y Patrimonio, desde el mes de marzo del 2026, hemos estado trabajando de manera ardua, golpeando distintas puertas para conseguir trabajo colaborativo, porque no debemos olvidar que la corporación tiene este gran desafío de atender las necesidades de las personas naturales y también de algunas otras fundaciones que existen en Rapa Nui. Entonces, bajo esa mirada es que nos acercamos a la Fundación Observatorio. Creo que fue en el mes de abril de este año, estuvimos en distintas instancias, sostuvimos conversaciones y reuniones y llegamos a la conclusión de que es una muy buena idea acercar la academia STEM que tienen ellos allá, que es básicamente tecnología, matemáticas y ciencia, acercar esto a la comunidad bajo un perfil cultural. ¿Ya? Nunca olvidándonos de la arqueoastronomía, que es el fuerte que ellos tienen. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar el espacio, el observatorio, los invito a que lo hagan. Es un lugar muy interesante con distintos tipos de salones y además tienen un espacio para observación del cielo. Entonces, básicamente esa fue la iniciativa y este año estamos tratando de avanzar en esa línea también, que es la línea de la educación. Oye, desde el Departamento de Archivo, Memoria y Patrimonio, ¿qué significa tener o poder generar este tipo de alianza? Yo creo que lo interesante, lo más significativo es que ellos atienden un público amplio, no solo para adultos, sino que también para niños con actividades específicas. Por ejemplo, hay taller de astronomía para niños y hay otro distinto para adultos. Eso quiere decir que ellos se adaptan al público, ¿cierto? Con dinámicas que son propias de la edad. Tiene que ser más interactivo. Exacto, más interactivo, el manejo de grupos diferentes, ¿cierto? La capacidad de persuadir, de motivar también es distinta. También tienen talleres innovativos, por ejemplo, innovadores como la creación de material con impresoras 3D o también el taller de creación de apps, que me parece súper interesante porque ese es un potencial enorme que se deja en los niños y niñas, ¿cierto? Para que más adelante desde sus propios intereses vayan desarrollando este tipo de dispositivos. ¿Cómo llegaron a hablar con el coro? ¿Hablaron con el...? Sí, nos comunicamos en primera instancia con Enzo Moglia. Él es la persona que está encargada y por supuesto también estuvimos con Edmundo Edwards, ya el fundador y creador de esta hermosa iniciativa, y nos recibieron con los brazos abiertos. Nos mencionaron que estaban hace muchos años esperando que esto ocurriera, así es que eso también nos ayudó a, en distintas instancias y conversaciones, levantar las ideas, porque posteriormente ellos nos presentaron un programa con 9 actividades distintas que comienzan desde el mes de agosto y se extienden hasta el mes de septiembre, comenzando desde el jueves 6, ¿verdad? Y termina el 26 de septiembre. Todos los jueves, viernes y sábados habrá una actividad ya relacionada a este convenio y por eso queremos aprovechar también de invitar a toda la comunidad a que siga las redes sociales de la corporación para que se puedan inscribir. Todavía nos quedan cupos, así que para que se puedan inscribir y puedan participar de esta hermosa instancia. Todo esto en el planetario, ¿no? Así es, hay algunas actividades que son en planetario, otras que son en terreno, pero nosotros vamos a estar avisando de manera oportuna cómo funciona cada una de las actividades. Cuéntanos un poquito más, Claudio, sobre la impresión 3D y sobre la creación de aplicaciones. ¿Cómo funciona un poquito más eso de...?
Sí, ellos están innovando, trajeron los recursos necesarios, que es algo que no existía previamente acá. Es una tecnología que hoy en día, por ejemplo, en la academia, en las universidades se están desarrollando en carreras, por ejemplo, diseño industrial, arquitectura. Es un dispositivo que facilita mucho el aprendizaje. La ingeniería. Y en la ingeniería, por Sí. supuesto. Entonces, es una forma, como decía Natalia, de acercar a la cultura local, ¿cierto? Las nuevas tecnologías que se están desarrollando en todas partes del mundo. Bueno, tenemos la astronomía cultural, pues nosotros así llegamos a la isla, tenemos nuestra historia, tradición oral, todo lo que tiene que ver con la cultura Rapa Nui. ¿Cómo dialoga esta disciplina con el patrimonio y la identidad? Y bueno, y obviamente toda esta tecnología que nos trae, Nati. Bueno, es una bonita sinergia desde mi perspectiva hablar de arqueoastronomía hoy en día porque mezcla la ciencia con todo lo que es el conocimiento antiguo, ¿ya? Y la idea es potenciar desde la tradición oral, como tú nos comentas, nuestros ancestros llegaron acá navegando, ¿ya? A diferencia de los europeos, ellos no utilizaban los grandes mapas o las brújulas, los mapas estaban en sus mentes, seguían las estrellas, el viento, navegaban en contra del viento predominante, zigzagueando, y habían un montón de otras técnicas que se describen en relación a eso, y lo que hacen ellos es llevarte a algunos sitios específicos en donde en esos lugares te enseñan, ¿verdad?, de esta bóveda en el cielo donde están las estrellas y te van contando un poco cómo eso tenía relación con el ámbito cultural y el conocimiento antiguo y hoy en día cómo eso se traslapa un poco a la astronomía, a la ciencia, a la actualidad. ¿Ya? Entonces, desde mi perspectiva, es una forma muy linda de educar en la actualidad a nuestros niños, ¿ya? Acercándolos al pasado, a sus raíces, pero también haciéndolos conscientes de la realidad y utilizando todas estas herramientas que nos menciona Claudio, que son de uso fundamental para poder abarcar distintas áreas hoy en día. Respondiendo un poco a tu pregunta, también me parece que esta oportunidad también nos va a sorprender un poco, porque como es novedoso, vamos a tener algún producto que probablemente va a hacer esa conexión que tú dices, que es con lo patrimonial, lo ancestral, con lo nuevo, con lo contemporáneo. Entonces va a ser bonito después evaluar la repercusión que tuvo la comunidad y los productos concretos que Oye, se crearon. ¿Cómo la comunidad si quiere inscribirse? ¿Dónde va? ¿Los niños? ¿Dónde está la información? Vamos a funcionar de esta manera. Nosotros como corporación tenemos nuestras redes sociales y al mismo tiempo la Fundación Observatorio también la tiene. Perfecto. Entonces nosotros con nuestro equipo ya tenemos en línea todo lo que es el calendario, las fechas, las actividades, ya para que nos puedan escribir a través de la página de la corporación, comunicarse con nosotros, o si siguen la página de la fundación, hay un link que ellos tienen ahí en donde pueden hacer el clic y automáticamente hacer la inscripción. Perfecto, bueno, ahí el llamado ahí a la comunidad donde se pueden inscribir y cómo va a ser el procedimiento para que no se nos desordenen, que quedan algunos cupos. Quedan unos pocos cupos ahí para que puedan inscribirse a esta gran iniciativa. Natalia, Claudio, a nuestra comunidad los quiero invitar a la presentación de nuestra primera nota. Esta fue la firma del convenio de esta gran iniciativa entre la corporación y la Fundación Planetario Rapa Nui, donde genera nuevas oportunidades para trabajar en nuevos horizontes con respecto a la astronomía y también con lo ligado a la cultura Rapa Nui. Vamos a ver esta nota. Hola, ¿qué tal? Yorana, mi nombre es Enzo Moglia, soy el director de la Fundación Planetario Rapa Nui y estamos acá en la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Rapa Nui para firmar un convenio que nos va a vincular con la comunidad a la ciencia. Las ciencias se van a hacer partícipes y van a ser parte de la comunidad con diferentes talleres que se van a desarrollar durante el mes de agosto y septiembre. Un taller de astronomía cultural, un taller de astronomía básica para niños y adultos, un taller de impresora 3D, un taller para programar videojuegos o diferentes tipos de aplicaciones. También va a haber un taller de yoga. Así que los invito a que sigan las redes sociales de la municipalidad, de la corporación y de la fundación para que se puedan inscribir. Los cupos son limitados y muchas gracias a todos ustedes por su participación. Y ahora no tenemos más en Otcaína y Matainé, más que Iteatu y te a ti. Y ahora a toda la comunidad comentarles de que hoy acabamos de firmar un convenio colaborativo con el Planetario Rapa Nui de astronomía, ¿ya? En esta ocasión el convenio enmarca
una serie de actividades ya que se va a informar y se va a invitar, que se ha abierto a la comunidad ya para niños, para jóvenes y también para adultos. Entonces los queremos dejar invitados, que estén atentos a nuestras redes sociales para que se puedan ir informando de acuerdo a las actividades que se van a empezar a realizar en torno a, con el planetario Rapa Nui para las actividades y talleres de astronomía. Iorana Maururu. Bueno, ahí teníamos la hermosa nota realizada por nuestro equipo y sobre la firma del convenio que estamos conversando. Veía muy contento ahí al coro, estaba muy feliz, se veía feliz así ahí. es. Sí. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue esa situación ahí en la oficina de la firma del Fue una convenio. instancia muy esperada, ciertamente, porque trabajamos varios meses, como ya lo mencioné, en la creación de este programa para que la comunidad sea el principal beneficiario. Así que lo estábamos esperando con ansias. Él llegó muy feliz, muy ansioso y nos repitió nuevamente. Yo estuve durante años esperando esta instancia, así que, bueno, llegó el gerente, llegó Enzo también y se hicieron las firmas. Y bueno, de ahí el registro maravilloso que debo destacar, que tenemos mucho apoyo de nuestra compañera Nicole Albornoz. ¿Quién es ella? Ella es quien está en este momento tras bambalinas y quiero darle las gracias porque la verdad es que Así si no es. fuera por ella hay un millón de cosas de la unidad que serían mucho más lentas. Así es que Mauro. No, sí, la Nico ahí, le aplica la Nico también. Bueno, Claudio, durante este tiempo el Departamento de Archivo, Memoria y Patrimonio ha impulsado distintas iniciativas para acercar el patrimonio a la comunidad. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que han tenido estos proyectos estos últimos meses? Yo creo que cabe destacar los talleres de idiomas. Hice 2 talleres de inglés y 1 de francés, Perfecto. los 3 de nivel básico, orientados al turismo principalmente. El de francés tenía una patita como en cultura francófona, como para ampliar la visión de lo que significa hablar francés, que no solamente París, ¿cierto? Así Y es. la baguette, sino que hay muchos países africanos, polinésicos que hablan francés y son Así con es. distintos acentos y distintos como acervos culturales. Y el de inglés, hubo harta demanda inicial, llegué a inscribir a 30 personas, sin embargo la asistencia más alta fueron 18, que es bastante. Es bastante. Sí, Harto, el promedio sí. estuvo siempre sobre 11 personas y se lo tomaron muy en serio. Me gustó mucho el día de la evaluación, me di cuenta que eran igual que estudiantes de... ¿Y cómo les fue? Todos aprobaron, ¿Sí? la nota más baja fue azul, de ahí para arriba ya. hubo 7 también. Ah, bien. Habían distintos niveles de conocimiento, hay gente que ya trabaja con el inglés, entonces tiene otro nivel de producción, sobre todo a nivel oral, pero se fueron muy agradecidos. Y también fue bonito la última clase porque tuve la posibilidad de regalar libros que el mismo Cati Pare nos ofreció para incentivar la asistencia de los estudiantes, entonces habían varios que fueron el 100% de las clases para conseguir un libro que además les va a permitir continuar autónomamente aprendiendo. Obvio. Oye, aparte de los talleres de idioma cultural, también se van a realizar actividades de yoga, bienestar cultural, ¿no? ¿Qué importancia tiene integrar a la comunidad en este tipo de talleres? Nosotros siempre el foco que tenemos es hacia la comunidad, sumar gente, llegar a un número amplio y diverso en términos etarios también de gente. Nos interesa mucho conectar, por ejemplo, generaciones, que es algo que estamos enfatizando ahora, tercera edad con nuevas generaciones, ¿cierto? Para que se haga este intercambio cultural y esta transmisión de los saberes. Entonces siempre nuestro foco va a ser diversificar el público al que atendemos. Cuesta un poquito encontrar a la gente para los trabajos de los talleres, Natalia, ¿no? ¿Tú te refieres a equipos para Equipos, hacer los para hacer talleres? los talleres. Es un trabajo súper arduo porque me toca mucho, en mi rol de encargada de la unidad, ir golpeando puerta a puerta, ir sorteando un poco cada cosa, y hay veces que, claro, que nos han dicho, mira, esta no es la oportunidad para trabajar, pero la mayoría de las veces nos ha ido bien y la verdad es que todos nos reciben con los brazos abiertos, y ahí es donde empezamos a cranear, a conversar qué podíamos crear en beneficio de la comunidad. Claudio está justamente encargado de todo lo que es la herramienta del idioma, del francés, del inglés, que yo creo que es fundamental en una isla donde el turismo es el principal recurso, ¿verdad? Y también hoy en día estamos trabajando con Claudio somos muy ambiciosos porque estamos buscando apoyo grande económico en el extranjero.
¿ya? Perfecto. Y para llegar a eso, a los nombres de las fundaciones y todo el trabajo, hubo que hacer una especie de estudio, ya empezar a buscar cuáles son las fundaciones en el extranjero en las cuales nosotros podemos postular con algún perfil como corporación, con todo el trabajo que se hace para que ellos quieran, en el fondo, tener este vínculo, generar este vínculo Rapa Nui y extranjero y empezar a inyectar algunos fondos para todo lo que es, en su amplitud, el tema cultural, ¿ya? Y las artes también, que son muy importantes. Entonces, en eso estamos trabajando fuertemente. Estamos a puertas de firmar entre agosto y septiembre 3 convenios más en distintas áreas, una en el área literaria, que es muy importante para nuestra unidad, otra en el área de formación interna del personal, porque por supuesto que nos preocupa que cada una de las personas que conforman la corporación pueda también tener algún acceso a alguna beca de formación, por ejemplo, en lo que es gestión cultural, que es lo que a nosotros nos compete, ¿ya? Como corporación. Y hay un tercer convenio que más bien nos educa en el ámbito de lo que es la conservación en terreno con ciertos vestigios arqueológicos que se han visto dañados con el paso del tiempo, ¿ya? No digo los nombres de cada, digamos, entidad porque me lo reservo hasta luego de la firma, ¿ya? Perfecto. Eso. Oye, qué buen trabajo están realizando, chiquillos, ahí, están ahí, por eso están encerrados tanto en la oficina, no los vemos, no los vemos salir. Sí, por eso. Bueno, volviendo un poquito a la nota de la astronomía, del planetario Rapa Nui, ¿cómo piensas tú proyectar o cómo tú ves proyectado esto en los niños que pueden participar en esta actividad? Yo creo que la gran oportunidad es que acá podemos despertar vocaciones, por ejemplo. Podemos permitirle a los estudiantes vivir una experiencia que sea tan significativa que diga esto me gusta o esto no me gusta, de aquí me quiero mover a otro lado. O por ejemplo en la creación de apps y de videojuegos. Yo creo que de todas maneras eso va a ser un foco de interés para los chicos y las chicas y ahí van a decir, chuta, esto me parece interesante, ¿cómo lo conecto con la astronomía? ¿Por qué vine a aprender esto en un observatorio, cierto? ¿De qué se trata esto? Y como decía Natalia, ¿cómo se conecta la astronomía con la arqueología? Desde la Tierra al cielo básicamente claro. Es un continuo y eso es lo que permite el planetario poder hacer esa conexión e interesarse por lo que hay afuera, por la naturaleza. Así es, bueno, es una buena proyección también y ojalá que, bueno, hay cupos limitados, están diciendo que hay muchos cupos, así que ahí que la gente quiera participar tiene que apurarse y ahí inscribirse en las redes sociales. Para que se animen. Para que se animen también. Chicos, los voy a invitar a la segunda nota realizada por nuestro equipo, Nicole obviamente y todo el equipo que lleva la corporación. Esto fue el lanzamiento del libro en español, Etnología de Isla de Pascua, del investigador Alfred Métraux, una obra considerada una fuente para comprender la cultura y el patrimonio de Rapa Nui. Invitamos a la comunidad y a ustedes a ver la nota. Bueno, yo el libro ya lo conocía yo diría que lo leí hace como 8 años en inglés. Ya ha pasado, de hecho lo leí varias veces porque no entendía bien el inglés en ese tiempo, pero lo volví a repetir las oraciones y la verdad es que para mí fue uno de los libros que como que más datos me entregó sobre la isla. Y en verdad es un libro que se estaba esperando hace mucho tiempo de que se tradujera en el español. Bueno, mi tío Carlitos Paoa ya me había hablado muchas veces del libro y yo en verdad lo estaba esperando hace mucho. Encuentro fantástico de tener esas personas acá que pueden hablar de la historia y reponer en contexto la visita del Alfred Métraux y ahí entregarnos un conocimiento que va más allá solamente de saber lo que ha hecho Alfred Métraux, pero también como los Rapa Nui y la época estaba a ese momento de visita y también dar de nuevo los nombres de los Rapa Nui que fueron, ¿cómo se dice? Colaboradores, sí, de todo lo, ¿cómo se dice? Lo europeo que vinieron ahí y que sacaron los libros, pero
de dónde venía la fuente y quién era esa persona, etcétera, etcétera. Es fantástico porque esos dos tienen un conocimiento pero extraordinario. Tú le das un nombre y le viene la familia, el contexto, el trabajo. Y es muy importante para entender cómo se transmitió la información, por qué se transmitió de tal forma y como también eso fue una visión a una cierta época. Entonces yo me siento muy, ¿cómo se dice en español? Privilegiada, así se dice, de estar acá justo para escuchar esa exposición, esa charla. Bueno, este es un libro muy importante, sobre todo por su versión en español. Solo ha estado en inglés y ahora que toda la isla pueda tener acceso a este libro, que como se dijo en la charla, es la Biblia de la etnología de la isla, es bien importante. Además, hay que resaltar el trabajo de mi hermano Carlito, por su pasión, sin esperar nada a cambio y solo por entregar más información y más cultura para nuestra propia comunidad. Eso. Bueno, estamos aquí terminando la presentación del libro Etnología de Isla de Pascua de Alfred Métraux. Un libro maravilloso que fue publicado hace 86 años en su primera edición en inglés y que ha demorado todo este tiempo en ser traducido por primera vez al español y presentado en español para todo el mundo. Es un libro que reúne una enorme colaboración entre el etnógrafo, antropólogo Alfred Métraux y el sabio Rapa Nui Juan Tepano, que durante 5 meses pasaron recorriendo buena parte de la isla, recopilando tradiciones antiguas, recopilando toda clase de información sobre la Rapa Nui de antes. El libro no se trata de la Rapa Nui de 1930, sino que se trata de la Rapa Nui antigua, precristiana y de todo lo que en la isla en la década de 1930 todavía se recordaba sobre la época más antigua de Rapa Nui. Así que bueno, invito a todo el mundo a adquirir el libro. Es un libro que básicamente para muchos es la Biblia de la etnografía de Rapa Nui, así que no se lo pueden perder y espero que les sea provechosa su lectura. Yo igual quisiera llamar a la comunidad. Es un libro fácil de leer, es como La Tierra de Jotumatúa, es fácil de leer y es un libro base. En verdad la gente de la isla lo debería leer, debería pasarse en el colegio de hecho. Así que eso, hago el llamado para que lo puedan adquirir comprándolo. Pronto viene otra nueva versión, una nueva reimpresión, así que vienen más libros de esto. A leer. A leer. Bueno, ahí teníamos la nota del lanzamiento del libro en español de Alfred Métraux. Se lo recomendamos totalmente. Estuvimos hablando con el equipo acá, que es un libro, bueno, como dijo Seba, el ganador del póster de Tapati, un libro fácil de leer, sí, hay que ver, depende del lector. ¿Qué les pareció y qué les parece este tipo de iniciativa, chicos? Natalia. Bueno, quiero comentarte que nosotros con Claudio fuimos públicos ese día porque estamos también con un convenio con la editorial Rapa Nui Press que se enmarca en que como corporación vamos a apoyar y difundir todos los lanzamientos de libros. ¿Para qué? Para acercar más a la comunidad de distintos rangos etarios al conocimiento. Entonces nosotros estuvimos ahí, fue enriquecedor, muy lindo también saber que la iniciativa de este libro de Alfred Métraux en español nace desde un Rapa Nui que es Carlos Pauahuki. Él insistió e invirtió también sus recursos para que el libro se pudiese traducir al español y es por eso que hoy día tenemos una tremenda herramienta y de verdad ahora quiero enfatizar e invitar a la comunidad, compre su libro, léalo. Hay mucho conocimiento, mucha sabiduría en ese libro que es necesario que nosotros podamos seguir transmitiendo a las generaciones más pequeñas. Así es que felicitar a Carlos y también agradecer a nuestro historiador local, Cristian Moreno Pacarati, que participó ¿no? en la introducción. Algo lo conozco, no sé, somos vecinos, no sé, lo conozco por ahí. Y él hizo la introducción también de este hermoso libro, así es que agradecida de la instancia.
Sí, me gustaría relevar la figura de Alfredo Metró. Me gusta decirle Alfredo Metró a mí porque él vivió muchos años en Mendoza. De hecho, en Mendoza hay un hospital con su nombre, que también fue un dato que nos contaron, nos compartieron ese día. Y me parece interesante la figura de él porque era una persona muy, muy reflexiva, muy crítica y tenía un dejo depresivo. Entonces creo que ese rasgo de personalidad le hace como le da una agudeza al contenido que es preciosa también, como una visión un poco descarnada tal vez, pero por lo mismo súper auténtica, súper honesta. Entonces me parece interesante. Y como dato, contaban ahí, Carlitos, que él se suicidó al final de sus días. Él escribió una misiva en la que se preguntaba en el título del artículo, ¿vale la pena vivir después de los 60 años? Y unos días más tarde él se suicidó. Wow. Entonces creo que es un personaje muy interesante. Muy profundo. Sí, muy profundo. Mira los datos. Y bueno, para la comunidad que no pudo asistir, el libro está en Editorial Press Rapa Nui, ¿no? Ahí lo pueden obtener. Sí. Y también hay varios otros lugares acá, el Paepae Ogallo, de la ULA Caneguiza, ahí también pueden comprar su ejemplar. También tienen los libros, así que para que se puedan, para que nos podamos culturalizar también un poco más, siempre es bueno aprender más, y ahí están los libros. Chicos, a nuestra comunidad les vamos a leer un poco lo que es la cartelera que se nos viene esta semana o en los próximos meses. Muy pronto la Corporación Municipal de Arte y Cultura Rapa Nui, junto a la Fundación Planetario Rapa Nui, presentará The Lab, que dará inicio en una serie de talleres abiertos a niños, niñas, jóvenes y adultos. Durante 2 meses los participantes podrán aprender sobre astronomía básica, astronomía cultural, creación de aplicaciones, impresión en 3D y además las actividades de yoga y bienestar cultural. En una propuesta que une la ciencia, tecnología, cultura e innovación. Los invitamos a estar atentos también a nuestras redes sociales para que se puedan inscribir, dónde inscribirse. Va a estar todo en nuestras redes sociales y también queremos invitar a todos los agentes culturales, músicos, artistas, para que nos envíen sus panoramas para poder compartirlo en nuestras redes sociales y con nuestra comunidad. Bueno, estamos casi terminando el programa, chicos. Para finalizar, ¿cómo se imaginan ustedes qué tipo de iniciativas que unen el patrimonio, ciencia, tecnología y educación pueden seguir fortaleciendo el desarrollo de Rapa Nui en los próximos años? Bueno, yo creo que la innovación es fundamental. Me quedé con esa palabra que tú mencionaste porque finalmente la cultura es un proceso que está siempre en movimiento. Así es. Desde el respeto de lo ancestral, pero siempre mirando que hay nuevas generaciones que van a ir transformando también esta forma que tenemos de entender el mundo. Entonces creo que ese debe ser un foco interesante. Concuerdo absolutamente con el concepto de innovación y por eso nos interesaba tanto generar este convenio bajo el marco de una academia STEM, donde se mezcla la matemática, la ciencia, la tecnología, porque nosotros somos una generación, y hablo de nosotros, del pupitre, del puca con el pentara, pero nuestros hijos son una nueva generación que tiene acceso al computador, al tablet, al celular, al Wi-Fi que va a toda velocidad y ya nos podemos conectar con el mundo. Entonces siempre tenemos que resguardar toda la sabiduría, nuestras tradiciones, pero también tenemos que utilizar estas cosas que mencioné como una herramienta para seguir transmitiendo y también delegándole a ellos la misma tarea. Conservar la cultura, transmitirla y bueno, proyectarla también a través de estos elementos. Así es. Bueno, yo recuerdo una conversación, un tips, una conversación que tuve con tío Lin hace, no sé, 15, un poquito más años, y de cómo estábamos conversando de cómo enseñar a los niños con la tecnología que venía. No sabíamos que venía toda esta tecnología que es súper rápido, ha cambiado súper rápido, súper tecnológico. No sabíamos que íbamos a tener un computador que íbamos a conectarnos y se iba a ir Starlink súper rápido todo. Entonces yo creo que hay que ver la manera de siempre mantener, él me decía, hay que ir de la mano los dos, nunca uno más que otro, sino que llevarlo de la mano. Un equilibrio. Un equilibrio para que los niños lo puedan entender bien y también lo puedan querer y llevarlo y transmitirlo a las nuevas generaciones. Sí. Así que chicos, les agradezco por venir, muchas gracias por estar en nuestro programa, agradecer a todo el equipo también que tiene todo el arduo trabajo de juntar todo y hacer todo lo que tiene que ver con las notas. Nos vemos en otra oportunidad más. Y ahora, Nati, ¿algo que decir a nuestra comunidad, otra cosa? Solo agradecer y bueno, vamos a seguir trabajando arduamente para generar más convenios, más talleres y más oportunidades para que todos ustedes puedan ser los usuarios y beneficiarios. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por la iniciativa, Claudio, y Nati, por estar con nosotros y contarnos un poco del trabajo que hacen en la corporación.
Bueno, y los esperamos todos los viernes, o sea, todos los sábados a 21 horas en el programa cultural de la Corporación Arte y Cultura, Jarepeu Tupuna TV. Estamos en Otcainga, como Awata Tugan, Otemhanni Guagrina y Orana Corúa, Mauro.